Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hablaremos de un momento lleno de sorpresa, el instante en que la madre de Truong finalmente confirmó que Tieu-nu realmente está embarazada. Durante semanas ella la había observado en silencio cada pequeño gesto, cada señal, el cansancio repentino, la mirada que evitaba encontrarse con la suya, e incluso esos momentos en los que Tieu-nu se quedaba callada en medio de una conversación. ¿Podrá aceptarlo de verdad? Y más aún, ¿cómo enfrentará Tieu-nu su futuro ahora que todo a su alrededor comienza a cambiar? Acompáñanos en este viaje junto a ella, una joven que se encuentra en el umbral del miedo, del amor y de la responsabilidad de ser madre. ¿Se convertirá en una madre soltera o habrá algo más esperándola al final del camino? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. La historia aún continúa y a veces lo que más nos conmueve no es el final, sino la manera en que cada persona elige amar y perdonar. Cuando el amanecer apenas despertaba, los primeros rayos de sol se filtraban entre las hojas densas, dejando sobre la tierra una capa dorada tan fina como el polvo del tiempo. Todo el valle seguía envuelto en neblina. Solo se oían los gallos y el eco lejano del pilón golpeando el arroz. En un rincón al costado de la colina, Tieu-nu ya estaba despierta antes de que el cielo tomara color. En una esquina de la casa, la cesta de mimbre ya tenía las cuerdas preparadas. Un nuevo día, comenzaba el mismo trabajo de siempre, las mismas manos endurecidas, pero algo en su mirada había cambiado. Se colgó la cesta al hombro y salió por el camino de tierra que subía hacia los cultivos. El sendero estaba resbaladizo tras la lluvia nocturna. Cada paso dejaba una huella de barro. Tieu-nu inclinó la cabeza cargando la cesta a la espalda, su pequeña figura perdida entre las hileras de melones que le llegaban al hombro. El aire estaba lleno del susurro de las hojas, del canto solitario de un pájaro y del leve sonido de su respiración mientras intentaba mantener el ritmo. Cada aliento, cada gota de sudor, cada vez que se agachaba para recoger un fruto pequeño, llevaba consigo el peso de todas sus preocupaciones. El sol fue subiendo poco a poco, la luz se filtraba en diagonal entre los campos, reflejándose en el sudor brillante de sus mejillas. Los cestos se llenaron de melones maduros, pequeños frutos aparentemente simples, pero que representaban la esperanza de dos vidas que dependían de ellos. No había risas ni conversaciones, solo el suave sonido del cuchillo cortando los tallos y el viento murmurando entre las montañas. Pero en ese silencio se percibía claramente la fuerza, la de una joven demasiado joven para cargar con tanto. Cuando la cesta estuvo llena, Tieu-nu se agachó, se la colocó de nuevo al hombro y emprendió el camino hacia el pequeño mercado al pie de la colina. El trayecto era largo, empinado, y el sol empezaba a arder. El viento caliente se enredaba entre las ramas secas, pero ella seguía avanzando paso a paso, lenta pero firme, como si ya hubiera hecho las paces con el cansancio. Al llegar al lugar, algunos aldeanos ya estaban allí. Montaban sus puestos, reían, regateaban, hablaban con la naturalidad de quien vive el día a día. Tieu-nu dejó su carga en silencio, se secó el sudor y comenzó a ordenar los melones, uno a uno. Desde lejos, solo parecía una vendedora más entre tantas, pero en lo profundo de sus ojos se movía una preocupación silenciosa como una corriente oculta bajo un agua tranquila. No dijo palabra, solo esperó en silencio a que alguien se acercara a preguntar el precio. Cada moneda que recibía la guardaba con cuidado en una vieja bolsa de tela. Tal vez nadie entendería que ese dinero tan poco para los demás era lo que mantenía con vida a ella y a su hijo día tras día, temporada tras temporada. Y más allá de todo, Tieu-nu sabía que no solo estaba vendiendo melones,
Estaba sosteniendo una fe, la creencia de que si se esforzaba un poco más todo iría bien. En medio de una vida incierta, ella eligió mantenerse firme, eligió sonreír en lugar de quejarse, eligió hacer de sus manos endurecidas la raíz de su propia esperanza. Y tal vez justo en aquella mañana común, cuando el sol se colaba entre las hojas y los melones reposaban en la cesta, algo dentro de Tieu Nu cambió suavemente. Ya no era solo sobrevivir, sino creer que por más dura que fuera la vida, aún podía seguir adelante en silencio, pero más fuerte que nunca. El sol ya estaba en lo alto. La luz blanca y ardiente caía sobre las colinas agrietadas, dibujando reflejos entre el sudor y el polvo. Tieu Nu recogió los últimos melones. La cesta pesaba menos, pero sus hombros parecían más cargados que nunca. Un día entero en el campo le había dejado las piernas entumecidas y el cansancio se deslizaba por su cuerpo como una bruma lenta. En el camino de Tierra Roja de regreso, su sombra se alargaba tambaleante bajo el sol. Ese día, sin embargo, sus pasos eran más lentos. Se detuvo al borde del camino, dejó la cesta en el suelo y se apoyó contra un árbol viejo. El sudor le perlaba la frente. Su mirada se perdió en la distancia antes de posarse en su mano, que descansaba suavemente sobre el vientre. Aún era pequeño, pero suficiente para sentir la vida creciendo dentro de ella. Un latido, luego otro. Tieu Nu respiró hondo, escuchando su propio aliento mezclarse con el de aquella pequeña existencia. En ese instante las preguntas comenzaron a girar en su mente como remolinos de viento. ¿Sería lo bastante fuerte para ser madre? ¿Dónde estaba Truong, el padre del niño? Y si todos se enteraban, aún habría un lugar al que pudiera volver. El ruido de un motor rompió sus pensamientos. Un coche se detuvo, la ventana bajó, y en un segundo, las miradas de dos mujeres se encontraron. No hubo palabras, pero el silencio lo dijo todo. Era la madre de Truong, la mujer a quien Tieu Nu siempre había respetado y al mismo tiempo temido. La mujer la miró largo rato. En sus ojos había algo distinto. No era enojo, sino una mezcla de alegría y emoción contenida. Su mirada se detuvo en el vientre de Tieu Nu temblorosa antes de preguntar si realmente estaba embarazada. Cuando recibió la respuesta que esperaba, su rostro se iluminó con una felicidad imposible de disimular. La invitó a subir al coche para ir juntas a revisar el embarazo. El camino desde el campo hasta el pueblo no era largo, pero ese día cada curva parecía guardar una historia. Al llegar a la clínica, Tieu Nu permaneció en silencio. No era miedo, era el corazón latiendo más fuerte que de costumbre. La sala blanca, el olor a desinfectante, el sonido rítmico del ecógrafo, todo la envolvía en una realidad nueva, sagrada y extraña. En la pantalla aparecieron movimientos borrosos, un pequeño punto de luz como una estrella en la noche. Y en ese momento, el mundo pareció detenerse. A su lado, la madre de Truong observaba sin moverse. Sus ojos seguían la imagen con una ternura callada. Su mano apretaba el bolso con fuerza. Dentro de ella, algo se ablandaba, se derretía. Había creído entender lo que era el amor, lo que era la pérdida. Pero al ver a ese ser diminuto, comprendió que el amor a veces empieza con un roce leve, con una imagen borrosa en una pantalla suficiente para hacer temblar el corazón. Preguntó al médico con detalle, con el cuidado de una madre, qué debía comer, cuánto descansar, qué trabajos debía evitar. Mientras tanto, Tieu Nu permanecía callada, escuchando, respirando, conteniendo las lágrimas. Cuando salieron de la clínica, el sol ya era más suave, tiñendo de dorado el patio. La madre de Truong la esperaba en la puerta con una pequeña bolsa, unas leches maternales, vitaminas y una libreta de control prenatal cuidadosamente doblada. En ese instante, Tieu Nu levantó la cabeza. Bajo la luz del atardecer, aquella mujer ya no era solo la madre de Truong, sino una segunda madre que tendía los brazos hacia el niño que crecía en su vientre. No hubo palabras, solo una mirada cálida y tímida,
como si al hablar todo pudiera desvanecerse, y en los ojos de Tiaoyu, por primera vez desde que supo que estaba embarazada, apareció una chispa. No era esperanza lejana, sino la certeza tranquila de que ya no estaba sola. El coche se alejó de la clínica en una tarde teñida de oro. El sol caía oblicuo y la luz se deslizaba por las pequeñas calles del pueblo que empezaban a despertar entre el ruido de los motores y el aroma de pan recién horneado. Tiaoyu iba sentada atrás con la mano sobre el vientre y la cabeza apoyada en la ventana. Los rayos de sol pasaban por su rostro reflejándose en unos ojos donde se mezclaban la inquietud y una paz que rara vez había sentido. Pero en lugar de tomar el camino de regreso a casa, la madre de Truong giró hacia otra calle donde los escaparates de ropa se alineaban uno al lado del otro. Antes de que Tiaoyu entendiera, el coche se detuvo. La mujer bajó, abrió la puerta y la luz del atardecer dibujó un contorno suave sobre su figura. Sin decir nada entró al primer local y Tiaoyu la siguió en silencio. Dentro el aire olía a tela nueva. Pequeñas prendas de bebé y vestidos de maternidad colgaban ordenadamente reflejando una luz cálida y amarilla. La madre de Truong caminaba despacio tocando cada prenda con cuidado. Sus ojos cansados por los años brillaban con una ternura imposible de definir. Cada vez que se detenía era para escoger una camiseta diminuta o un conjunto para niño con estampados sencillos. No solo compraba para el bebé que aún no había nacido, sino también para Dui, el pequeño hijo de Tiaoyu. Cada prenda la colocaba con cuidado en los brazos de la dependienta, con la delicadeza de quien compra para su propio nieto. Tiaoyu la observaba en silencio con un nudo en el pecho. Lo que sentía no era arrepentimiento ni gratitud exacta, sino una emoción más profunda, una ternura que la desbordaba por dentro. Había temido la mirada de aquella mujer, había evitado su atención, pero al verla ahora elegir esas pequeñas ropas, comprendió algo. Hay afectos que no necesitan palabras, pero que son lo bastante fuertes como para hacer temblar el corazón. Afuera el crepúsculo empezaba a cubrir la calle. La luz del sol tocaba el vidrio del escaparate y se extendía en una franja dorada suave, como una cinta de seda. La madre de Truong eligió algunos vestidos de maternidad, más habló brevemente con la cajera y salió con varias bolsas en las manos. Las colocó con cuidado en el asiento trasero, ordenadas como si en ellas guardara su cariño, su preocupación y una parte de su propia memoria de madre. El coche volvió a ponerse en marcha, esta vez rumbo a la pequeña escuela al pie de la colina. El viento entraba por la ventana trayendo el olor de las flores de leche y el sonido de risas infantiles a lo lejos. Tiaoyu levantó la mirada hacia la puerta del colegio donde los niños corrían y se llamaban unos a otros con voces alegres. Entre la multitud apareció Dui, con su camiseta roja, la mochila torcida y los ojos iluminándose al ver a su madre. Pero su mirada se detuvo un segundo en la madre de Truong. En ese instante, algo sutil pero verdadero ocurrió. El niño se quedó quieto, un momento, luego corrió hacia ellas con una sonrisa inmensa. Nadie dijo nada, pero todas las barreras se disolvieron. Tiaoyu se inclinó y abrazó a su hijo mientras la madre de Truong los observaba con una expresión suave, los ojos brillando, como si las lágrimas se hubieran fundido con la luz del sol. Esa mujer sabía mejor que nadie, a veces no hace falta compartir la sangre, basta el corazón para formar una familia. Los tres subieron al coche. El cielo se oscurecía. El sol se escondía tras las montañas, dejando una franja anaranjada en el horizonte. El viento se colaba por la ventana despeinando los mechones sobre la frente de Tiaoyu. La madre de Truong miraba hacia la carretera que se extendía frente a ellas. Tiaoyu con un brazo sostenía a su hijo, con el otro tocaba su vientre.
Dos vidas, una ya llegada al mundo, otra esperando su turno para ver la luz. Ambas ahora envueltas en un amor que antes parecía imposible. Los tres compartían un mismo viaje, un mismo destino, una misma fe renovada. Y quizá la vida sea así de misteriosa cuando uno llega al límite del miedo, el destino pone en su camino los brazos que nunca esperó. Una mujer que creyó haber perdido todo, encuentra un lugar al que volver. Otra que conoció la pérdida, revive la ternura de ser madre. Y un niño, sin saberlo, se convierte en el puente invisible que une a dos generaciones con el perdón. Cuando el coche se acercó a la pequeña casa de Thieu Nu, la luz cálida del interior se derramaba hacia afuera. La madre de Truong detuvo el motor y la miró. No hicieron falta palabras, todo estaba dicho en esa mirada, un mensaje, una confianza y una promesa silenciosa. Bajo esa luz suave y dorada, Thieu Nu comprendió el camino de la maternidad. No siempre se recorre sola porque en algún lugar siempre hay alguien dispuesto a caminar contigo entre los vientos contrarios. Si tú también has sentido el calor de la historia de Thieu Nu, el calor de la humanidad, de la compasión y de la fe en la bondad, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para seguir acompañándonos en el camino de ella y su pequeño en los próximos capítulos. Cada historia es un fragmento de la vida donde las lágrimas y las sonrisas caminan juntas, y donde creemos que por dura que sea la vida, la bondad siempre encontrará un lugar para florecer.